Dale la mano a tu hermano, dile, Cristo te ama, yo también te amo. Este es el día que el Señor ha hecho. Día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Pueden ocupar los asientos. Antes de entrar en materia de exposición, mi hija menor, Amy, los otros días me dice, papi, yo te tengo que decir algo. Y yo, hijita, pues dime, porque me botó un montón de cosas, papi, que tú eres viejo y que está haciendo todavía colecciones de carros y que si encuentras Superman también guardas, pero ¿qué voy a hacer? Y me dice, pero papi, en Starrett City teníamos un apartamento de 3 cuartos. Y tú tenías cuarto con mami, un cuarto me tocaba a mí, el otro le tocaba a Yanni, y Yanni y yo teníamos que dormir en ese cuarto, y en el otro cuarto tú tenías tu librero, y ahí tú tenías un caution, un cat, para cuando llegaban los predicadores, y ahí tú le dabas hospedaje a los predicadores que venían a la ciudad en aquellos años. Y hijita, ¿qué tú quieres que hagamos? Y es que ella ahora se está recordando cuando era nena, que en nuestra casa siempre hubo hospitalidad a los predicadores que llegaban. Y eso fue lo que nos dio, ¿verdad, Yanni? Y a veces las muchachitas me decían a mí, papi, when he's leaving? Papi, this guy did opening the freezer and he's drinking the milk and he's drinking the orange juice. When he's leaving, you said, take it easy, don't talk like that, because he can listen. Y se metía al baño y no quería salir, ¿verdad? No que, papi, I had to go to school and he's still in the restroom. Take it easy. Pero aprendieron que es parte del proceso de la vida de servir a los demás. Les quiero invitar a pensar en un largo viaje que valió la pena. Este sermón lo estuve elaborando en horas de la madrugada. Tenía como un dolorcito migratorio que quizás haya sido de un gas o haya sido quizás de algo que traté de levantar. Yo no podía conciliar el sueño y cuando trataba de dormir pues tenía que acceder cuando Rosa me tocaba que tenía que ayudarla. Y me puse a pensar que podía tomar uno de los sermones que se los puedo repetir a ustedes, cambiarlo de diferentes formas y ustedes ni cuenta se dan. Porque los predicadores sabemos cuando un sermón lo podemos adaptar, lo podemos cambiar un poco, le eliminamos quizás la ilustración que la gente recuerda más las ilustraciones que las reflexiones y las explicaciones en la prédica. Y por lo general, el sermón que les predico hoy, ya la otra semana se le olvidó el 90% de ustedes. Menos Felipe, que mantiene un récord ahí. Pero la ilustración son las más que repetimos los predicadores por lo general. Y me puse a pensar y dije, bueno, quizás puedo tomar algunos de los sermones que antes he predicado. No puedo predicar de Cantar de los Cantares, que me preparé para el sermón de hoy, pero por favor, pastor, give me a break, man. Hoy esto es Navidad, pastor, déjanos descansar de Cantar de los Cantares. Así que les quiero invitar a Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice la Escritura, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Quiero que pensemos en un largo viaje que valió la pena. No sé si a usted le ha tocado realizar un viaje antes, no tanto ahora, movido por la intuición. Tenemos la ayuda del GPS. Pero antes nos movíamos por la intuición. Varios viajes hicimos de aquí a la Florida con las nenas. Y siempre que llegábamos al borde del sur es que comenzaban los rótulos. Y las nenas a decir, tantas millas, papi, tantas millas. Y luego cuando faltaban muchas millas todavía, muchas horas de manejo, era siempre, ¿cuándo vamos a estar ahí? Y llegaba el momento que eso se tornaba fastidioso.
Yo le decía a Rosa, mira, dile a las nenas que estén tranquilas las dos. Y volvían con lo mismo. Y llegaba el momento que decía, cállense ya. Y era para ir. De regreso era un problema. Tenían dormido, ellas dormidas. Rosa, que maneja, no quería manejar y yo tenía que estar manejando, abriendo el cristal para que no me quedara dormido y las vidas de todos llegáramos seguros. Manejando por intuición, viajando por intuición. Quizá le hemos tenido que preguntar a alguien cómo llegar a nuestro destino final. Ya quizás cerca de donde estamos. Si en mi caso, me atrevo a decir Daniel y Enrique quizá me atrevo a mencionar a Manuel, quizá me atrevo a mencionar a Jaime, que sería el más que nos gane en esto. No sabíamos cómo llegar, pero decíamos que estábamos bien, que vamos bien. Y en un disimulo parábamos a un puesto de gasolina bajo cualquier otro pretexto y le preguntábamos y nos decían, no, usted está botado como por 15 millas. Y callados nosotros volvíamos a redireccionarnos y siempre salía Janet por lo general o Amy, pero I saw that already. Y la mamá me decía, Kitina, you lost. Y decía, no, we are getting there. ¿Has tenido que evitar a alguna persona que te has encontrado en un viaje o que va contigo y que tú no deseas volverte a encontrar con esa persona? ¿O has llegado a un lugar que tú te lamentas que esté esa persona, tú no lo querías ver ahí? No hace mucho me pasó en una iglesia que una persona que me ha atacado, tú sabes, radio, la gente, si van descontentos, y cuando estoy predicando llega y se siente esa persona. David, mi hermano, estaba ahí. Bueno, yo usé diplomacia, le saludé y al final vi que la persona me esquivó, bajé, le di un abrazo y la persona se quebrantó llorando y pidiéndome perdón por lo que había hecho. A mí no me molesta porque tiene derecho de pensar como quiera pensar y de evaluar la emisora como lo quiera hacer. Todos hemos pasado por ese tipo de experiencia. Unos sabios del Oriente, unos magos del Oriente, unos astrónomos del Oriente, unas personas importantes que venían de un viaje de semanas o hasta de meses, que habían recibido ya una enseñanza de que el Mesías habría de nacer y que el Mesías ya había nacido. Y quiero que consideren en primer lugar la disposición de los magos. Mateo capítulo 2, versos 1 al 2 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo ya, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. De alguna manera, estos magoi en griego, que significa y se traduce como magos, pero no personas ilusionistas como conocemos el término mago hoy día o magos, sino personas quizás de una casta caldea babilónica, como se ve en el libro de Daniel, o personas destacados en el estudio de las constelaciones, de las estrellas. De alguna manera se interesan en seguir a una estrella fuera de lo común que ellos habían observado. Tenían la noción, tenían el conocimiento. Se les había informado que el Mesías había nacido. Y ellos se disponen a hacer esta larga caminata, de seguro montado en camellos, si venían desde esa larga distancia, cruzando los desiertos, por la parte de Persia o de Babilonia, y cruzando todos esos desiertos, ellos llegan. Una estrella que nunca antes habían visto. Así como Dios había preparado para Jonás un gran pez. ¿Qué decimos que fue así? Que fue este cetáceo, que fue aquella ballena, que fue el azul, que aquella puede tragar.
La Biblia me dice que así como preparó una gran tormenta, preparó un gran pez y Dios pudo crearlo exclusivamente para tratar con el profeta. Venían desde esa área más allá de la Galilea, lo que hoy día es Jordania, y parte de Jordania pertenecía antes a lo que era la parte de Israel. Galaad estaba al otro lado. Y venían siguiendo, como dicen ellos, su estrella. No la estrella de todo, su estrella. Venimos siguiendo su estrella que hemos visto en Oriente. Probablemente esto pueda significar que Dios de alguna manera crea algún fenómeno en el cielo, alguna luz, algún cometa, algún encuentro, cercanía de planetas que se cruzan en un momento dado, Saturno, Júpiter, Venus. Pero probable sea que hayan sido ángeles, que Dios les haya dado el fulgor de verse como una estrella y dirigirlos por ese espacio. Ese era el GPS, ese era el Global Position System, el sistema global posicional, que hoy nosotros lo tenemos en nuestro programa de navegación en los vehículos, y antes de los vehículos algunos de nosotros compramos el que venía en una caja, y yo recuerdo, yo hacía mucho trabajo de capellanía por 21 años, seguro por 5 años. 26 años tenía que visitar clientes, visitar personas, llegar a apartamentos. Y yo tenía que tomar un mapa y marcar en amarillo. Y todos los años compraba de nuevo ese mapa y marcaba en amarillo, donde estaban los 5 condados. Y por lo general en las noches, para el otro día, yo trazaba las rutas que iba a tomar y acomodaba los casos, de que si acomodo los casos de esta manera, hago este primero, hago este segundo, hago este tercero, y por la noche termino estos que están más cerca de la casa. Eso, mi trabajo no era tan fácil. Era un trabajo que yo tenía que no solamente marcar mis rutas, tenía que dar un reporte de lo que hacía. Muchas veces David me acompañaba, mi hermano Junior me acompañaba, llegaban ministros a estar conmigo y le decía, lo aprovechaba la ocasión para que me fueran a acompañar y me fueran a ayudar en el trabajo, incluyendo al doctor Israel Suárez. Cuando llegó el GPS, las cosas cambiaron. Dice la Escritura que Dios también dirigió al pueblo de Israel por 40 años. Por 40 años Dios le estaba dirigiendo de día en una columna de fuego y por las noches le dirigía de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. De nube que le daba sombra por toda la travesía del desierto, y por las noches Dios también les dirigía. Los que cruzan desiertos no cruzan por las noches, pero el pueblo de Israel podía trabajar y moverse lo mismo de día o de noche, porque Dios los estaba dirigiendo. Éxodo 13, 21 al 22 dice, y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche iba delante de ellos una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen día y noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego, y toda su travesía en el desierto, la nube los iba dirigiendo, recalculando hasta llegar a su destino. Pero ¿por qué si tenían el mejor GPS? ¿Por qué si tenían el mejor sistema direccional les tomó 40 años lo que con mujeres embarazadas, lo que con ganado, con sus crías, le hubiera tomado menos de 40 días, y lo correcto era, lo hubiera tomado por la costa norte unos 8 días? Porque cada vez que entraban en desobediencia, el GPS de Dios parece que se desactivaba para ellos, y cuando entramos en desobediencia ya no vemos la dirección de Dios en nuestra vida, porque hemos tomado control de nuestra vida, y Dios deja que demos vueltas innecesarias cuando Dios nos quería llevar de manera correcta al destino que tenía delante de nosotros. Ahora el Padre Eterno nos dirige a nosotros con la nube de su presencia. Nos dirige con el fuego de su Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros.
Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, porque en la tierra Jesús era el consolador de cada uno de ellos, pero aquel que consolaba ahora se va, se quedan desconsolados, pero dice, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros para siempre. El Espíritu al cual el mundo no conoce, no lo puede recibir, no lo puede ver, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una gran verdad que le está diciendo a ellos. Va a venir un consolador que va a estar con ustedes, va a morar con ustedes. Así que en ese cuerpo tuyo, en este cuerpo mío, no solamente vive mi alma y mi espíritu, aquí vive también el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Eso creó una polémica en la iglesia en el siglo IV, si el Espíritu Santo era enviado por el Padre, o si era enviado por el Hijo, o si era enviado por el Padre y por el Hijo. Sin embargo, Jesús dijo, a quien el Padre enviará en mi nombre, pero yo rogaré al Padre que envíe a otro Consolador. Entonces claramente se ve que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y enviado por el Hijo para la iglesia, el cual viene a enseñarnos todas las cosas y viene a recordar todo lo que yo os he dicho. Él se refería a sus discípulos, a los escritores de los evangelios, pero también nos recuerda a nosotros todas las cosas y nos ayuda a nosotros en todo lo que Él nos quiere enseñar. La Biblia es la brújula de Dios que nos dirige en el camino hacia un encuentro cada día con nuestro amado Salvador. Pero la Biblia también es como un faro de luz que nos permite a nosotros anclar en el puerto seguro de la salvación. Salmos 1, 19, versos 1 al 5 declara, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Juan 8, 12 declara, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no entrará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estos hombres viajaron una gran distancia. Querían llegar para estar con el Mesías. Tú y yo no tenemos excusas para no llegar al templo cuando podemos llegar y adorar al Mesías que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Lo segundo que quiero considerar es la reacción de Herodes. Hemos visto los magos. Ahora veamos cuál es la reacción de Herodes. Mateo 2:3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén. Hubiera sido una buena noticia para Herodes, pero fue una mala noticia. Herodes había terminado casi con varios de sus hijos, con su esposa. Decía el César que más vale ser un cerdo en la casa de Herodes que ser un hijo, porque cerdo en griego es deus, hijo en griego es huios. Y hay una relación entre estos dos términos. Herodes era una persona insegura, celosa, temerosa, cuidador de su trono, de su palacio. Un hombre de carencias espirituales. Y aunque reclamaba conocer al Dios de Israel, era uno que estaba en contra del Dios de Israel. En vez de recibir la buena noticia, él recibió esto como mala noticia. Desde que nació, Jesús turbó a muchas personas en este mundo. Todavía turba los intereses de muchas personas en nuestra ciudad. Todavía turba los intereses de muchas personas en nuestra nación. Todavía turba los intereses de muchos patrones en los trabajos. No pueden entender lo que es la Navidad. Navidad es venta, Navidad es comercio, Navidad es oportunidades, Acción de Gracias se ha comercializado, pero la IPJQ sabe que Navidad es recordar que Dios envió a su Hijo a esta tierra
vivió en esta tierra para morir por nuestros pecados. No solo se turbó, también se turbó la ciudad. Hay ciudades como la nuestra que no están muy interesadas en ver cambios espirituales. Estaba sentado el jueves al lado del alcalde de Madera adrede. Rubén me puso a mí a su mano izquierda y al doctor José Martín a su mano derecha. Lógicamente da oportunidades de chatear, de conversar. Y entro en un chateo con él y le digo, Mr. Mayor, I know that you are going through a spiritual warfare because you have brought the Bible, you have brought the prayer, and also you have brought faith into City Hall. Me Bishop, that's right. Le dije, tú has traído la fe, tú has traído la Biblia y tú has venido a City Hall con oración. Porque es el único alcalde que yo he conocido y yo pude estar con Coach con unos cuantos, con Giuliani. Es el único que yo he conocido que ora. Bueno, ahora tiene que orar más todavía, Enrique. Ahora sí que tiene que orar. Cuando tú estás en lío, ora porque ora. Cuando vas al hospital, ora porque ora. Cuando no quieres venir a la iglesia, vas a venir porque tienes que venir. Gladys es un ejemplo. Una mujer que siempre estuvo metida en la iglesia, amando al Señor con todo el corazón, sirviendo desde la plataforma de la enseñanza y la predicación, animando a los hermanos y hermanas de la iglesia, y usted la ve que todavía está en su proceso, pero ahí está ella, haciendo un gran esfuerzo para estar en la casa de Dios. Hechos 16, 19 al 21, dice que Pablo y Silas, después que Pablo reprendió a aquel demonio en aquella muchacha que tenía espíritu de adivinación, se alborotó toda la ciudad y los llevaron a los magistrados y dijeron, estos son los hombres que alborotan la ciudad, es decir, la ciudad de Macedonia. Herodes tenía una sola preocupación, la preocupación de Herodes se llamaba Herodes. Herodes no quiso ser un súbdito espiritual del reino de Dios. Herodes tuvo la oportunidad de haber hecho historia, una historia marcada, pero reaccionó contra la noticia que el Mesías había nacido. Herodes, en vez de buscar la salvación por medio del Mesías, estaba buscando la destrucción del Mesías. Son muchos los que están más interesados en sus propios intereses que los intereses espirituales, en las cosas materiales de esta tierra que en las cosas espirituales del cielo, en buscar lo que me da ganancia, que en buscar aquello que me produce ayuda espiritual. Lo tercero que quiero considerar, la investigación de los teólogos. Veamos Mateo 2, 4 al 5. Y convocados todos los principales, los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó Herodes a ellos dónde había de nacer el Cristo. Cristo en griego significa Mesías. Y cuando los traductores utilizan la palabra Cristo o Mesías en algunos lugares, unos optan por usar Mesías. Por ejemplo, usted dice Jesucristo significa Jesús Mesías. O sea, no solamente su nombre era Jesús, Mesías en realidad, Pablo, que es de los primeros que escribe, y acuña el término completo de Jesucristo. En español decimos Jesucristo, un solo nombre, una sola palabra. En inglés se dice Jesus Christ. Jesús Mesías. Dice que le preguntó dónde habían de nacer. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dos Belén había. Como hay dos Betania, los que hemos ido allá, muchas de esas ciudades se duplican. Había la Belén de Judea y estaba la Belén de la Galilea, que hoy día no existe. Pero por alguna razón había una Belén aquí y había otra Belén más arriba. Herodes, que no me parece que estudiaba mucho las escrituras, que reclamaba ser judío, cuando le convenía, como a nuestros políticos, oran,
rezan si van a la iglesia católica, hacen sus suras si van a la mezquita musulmana, se ponen su kipá si van a la sinagoga judía, sacan su rosario si les conviene y están con el monseñor o el cardenal de la ciudad de Nueva York. Convocó una reunión de emergencia y los puso a estudiar la profecía. Les dio un planteamiento teológico, díganme en dónde van a ser el Mesías. Y allí estaban los sacerdotes, pero estaban los escribas. Los escribas, algunos eran saduceos, algunos eran fariseos, pero el nombre de ellos lo dice, eran escribas, eran copistas. Todavía hay escribas en Israel. Usted va a Masada y va a ver los escribas allí escribiendo, porque la Torá la tienen que escribir a mano y no se puede cometer un solo error. Al que se le pone a escribir la Torá no puede tener la mente en otras cosas. No puede estar pensando ni en el sándwich, ni en el Netflix. Tiene que estar consagrado en lo que le toca hacer. Y en esa reunión, estos caballeros, versados en la teología, haciendo investigación teológica, llegaron a la conclusión, determinaron que Miqueas había profetizado que el Mesías nacería en Belén, una ciudad pequeña, un village. O sea, cuando hablamos de ciudad, en inglés va a entender mejor que dice a village, no a city. Jerusalén era una ciudad, un pueblito pequeño. Porque si decimos pueblo todavía, pueblo es mayor. Era una aldea. Se dieron a la tarea de escudriñar. Cuán importante es que nosotros también escudriñemos las Escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando buscas las Escrituras, tú estás trabajando con tu vida eterna y estás viendo el testimonio que dan de Cristo. Según de Timoteo 3:14 al 15, pero tú persistes lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Cierro la cita. El Mesías estaba profetizado que nacería en Belén. Belén significa casa del pan. Bet-Helén. Los árabes le llaman Bet-Jalén. Significa casa del pan. Para los hebreos significa casa del pan. Para los musulmanes y árabes significa casa de la carne. Y sabemos que habría de nacer allí. Conocemos a Noemí de Belén. Conocemos de Ruth, la prosélita de la diáspora, que se traslada hacia Belén. Reconocemos que a Noemí le llegó la noticia que ahora había pan en Belén. Significa que en Belén habían buenos trigales, buenos sembrados de trigo y que había la posibilidad de tener muy buenas panaderías. Pero de ahí salió el mejor pan. De ahí salió el pan más exquisito que puede haber y el pan que yo no lo cambio ni por el pan colombiano con todo el queso que le pongan adentro. Ni por el pan de agua o el pan de manteca de los puertorriqueños. No lo cambio por el pan sobado. De Belén salió de una panadería el mejor pan del mundo. Y dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Dice que los judíos murmuraban, Juan 6:41, y Jesús les declaró, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús está diciendo, por 40 años tenían maná en el desierto, ahora yo soy el maná. O sea, Jesús viene a ser el segundo Moisés, pero Jesús se convierte también en el segundo David.
Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Interesante, Felipe y Ángelo, que él te dice que el pan es su carne, te dice que es el pan vivo que bajó del cielo y que hoy día se le llame a Belén con dos significados, casa del pan y casa de la carne, y en este pasaje encontramos exactamente los dos significados. Lo cuarto que quiero considerar, la petición de Herodes, versículos 7 al 8, capítulo 2. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó con ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, vayan allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Yo quiero concentrarme en esa última declaración, para que yo también vaya y lo adore. Herodes tenía su plan, y muchos Herodes de este mundo tienen su plan. Yo también oro y no oran. En las tomas de posiciones políticas siempre tiene que llevar un sacerdote, un ministro. En estos días estaremos en una actividad de líderes religiosos. Bueno, si no había supuestas actividades, yo ni conocía al imán de ahí, pero cuando ha venido la policía a llevarnos a reuniones de la ciudad, nos recoge aquí al frente el policía que mandan, o el encargado que mandan, o el sargento, y nos lleva precisamente a One Police Plaza o a los sitios, y nos lleva a los dos, y ahí nos hemos ido amistando un poquito. Por cierto, el negocio que está allí al frente es de él. Y me invitó a que comiera lo que quisiera del negocio y que le anunciara a ustedes que sea el negocito de él. Porque aunque esté envuelto en las cosas espirituales, ayudando a su comunidad, también se las tiene que buscar por el lado. A Herodes no le interesaba en lo absoluto ir a adorar al Mesías. Porque el Mesías le era un contrapeso. El Mesías le era una competencia. El Mesías podía ofrecer lo que Herodes no podía ofrecer. Herodes podía construir las murallas de Jerusalén, las más grandes que existieron hasta el día de hoy. Porque las murallas hoy día son murallas turcas. Herodes construyó en lo que es Hebrón, donde se encuentra en Hebrón las cuevas de los patriarcas. Herodes construyó su palacio en Herodión, su palacio en Masada. El acueducto que hizo Herodes todavía funciona hasta nuestros días. Herodes bajaba agua desde el Monte Carmelo hasta Cesarea Marítima. O sea, fue un genio en la construcción. Cuando vamos allá, las marcas de Herodes, los monumentos de Herodes todavía permanecen. Pero Herodes no estaba interesado en conocer ni adorar al rey de los judíos. ¿Por qué? Porque Herodes se reclamaba y se llamaba y quería y buscaba que lo endosaran como el rey de los judíos. Herodes me recuerda a muchos que hacen muchas falsas promesas de servir a Dios, que saben pedir la oración cuando están en problemas, que saben venir a los templos cuando tienen necesidades espirituales, que saben rogar por la oración cuando los hijos están confinados, o saben pedir por oración cuando tienen a alguien que se encuentra en sus últimas horas de existencia. Personas que parece
que si Dios hace ese bien, le entregarán todo su corazón a Dios. Sin embargo, no lo hacen. Muestro admiración por todos ustedes. Rosy y yo le amamos a todos ustedes. Los ancianos gobernantes de esta iglesia les amamos a todos ustedes. Es un privilegio entre muchos púlpitos que me toca tomar y predicar. Mi púlpito favorito es este púlpito. Pero aprendí durante la pandemia que muchos me llamaban. Ay, pastor, no me quiero morir. Ay, pastor, me dio el COVID. Ay, pastor, ore por mí. Otros no me llamaban. Eso pues me llamaban, ore por mí. Sin embargo, uno de los ejemplos grandes lo he visto en Enrique, que aunque estuvo en el umbral de la muerte, Enrique está sirviendo en la iglesia y ha sido uno de los mayores ejemplos para nosotros de alguien que le es fiel al Señor. Otros muriéndose, yo no los veo aquí ni los voy a ver. Andan por ahí, como dice el boricua, a la jujilanga. Y no me diga qué significa eso, porque no sé lo que significa, pero eso lo escuchaba en Puerto Rico. Y aunque como me dice mi nena ahí, mi papi, oh, you are talking about Puerto Rico. Pero si tú llevas más de 55 años que tú ni conoces en Puerto Rico si va a manejar, sí, pero me enseñaron eso. Faraón es un paradigma de esto. Y no voy a intentar citar el pasaje porque tengo tiempo abreviado. Éxodo 8, versos 8 al 10, nos habla de la plaga de ranas. ¿Recuerdan cuando Faraón le dijo a Moisés, ora a Jehová para que quite las ranas, la plaga de ranas de mí y de mi pueblo? Y Moisés le dijo, ¿cuándo oro? Ahora mismo. Y le dijo, mañana. Gente que te dicen, hermano, ore por mí, pues vamos a orar ahora mismo. No, no, pastor, no lo haga ahora, o hágalo por allá, pero porque es que están en un restaurante, parece que le da vergüenza que ore uno ahí mismo. A veces en los restaurantes, en los sitios me encuentro a alguien, pastor, Quitín, obispo Quitín, ¿usted cree que usted puede orar por mí por esto? Dame las manos, vamos a orar aquí mismo. Sí, pero ore después, usted los ve, cuando abro los ojos, están ellos vigilando quién lo está viendo orando. No, ora ahora mismo, ora ahora mismo. Y yo tengo que hacerlo porque les confieso que después se me va a olvidar. Después se me va a olvidar. Pastor oró por mí. Me olvidé. A ver, lo que para salir bien le digo, vamos a orar de nuevo, vente a orar, o vamos a orar ahora mismo. Faraón tuvo una reacción también espiritual ante las plagas de las moscas. Le dijo a Moisés, ora por mí. Éxodo 8:28. En la plaga de granizo, le dijo a Moisés, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, yo no los voy a detener y los voy a dejar ir. Wow, ya va como 4 veces que pide la oración Faraón. Faraón pedía mucho la oración, llamaba al 1330 Radiovisión Cristiana, pónganme a las 3 de la tarde en oración. Ante la plaga de langostas, Faraón también tuvo una reacción. Éxodo 10, 16 al 17, mas os ruego que perdonéis ahora mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a Jehová, vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Ayúdenme, quiero ser perdonado de mis pecados. Ayúdenme, oren a Jehová para que me libre de esto. Pero Faraón en verdad pedía la oración de corazón, no. Faraón quería una oración que lo ayudara a salir de un problema. Por eso es una de las figuras del Antiguo Testamento, inconversa, enemigo del pueblo de Israel, enemigo de Dios que más pide oración. En la madrugada, mientras me vino esta idea, yo empecé a masticar. Porque a veces nos quedamos solamente en que ora por mí, que se vaya la plaga de rana. Oro ahora, no, hazlo mañana. Pero nos olvidamos que por lo menos en unas 4 o 5 plagas, Faraón estuvo pidiendo la oración. Veamos la reacción religiosa de Faraón ante la muerte de los primogénitos.
Cuando vio que estaban muriendo los primogénitos del ganado, de las vacas, los corderos, pero vieron algunos judíos, algunos egipcios que fueron listos. Y algunos egipcios se cuidaron bastante. Pero me dice la Escritura que él le dijo a ellos, y bendecidme a mí también, váyanse, pero tráigame en bendición también ante la muerte de los primogénitos. Faraón sabía pedir la oración. Decía que quería adorar a Dios como Herodes, pero no lo hacía de corazón. Hay gente que no lo hacen de corazón. No es que Jesús nazca todos los años en la Navidad. Los pesebres están donde quiera y, por cierto, mal equivocados los pesebres. Es como una enramada, se le llama pesebre. Es como un pequeño establo, se le llama pesebre. Pero en realidad el pesebre per se, era una piedra que se tallaba para darle de comer a los animales, y en esa piedra, no en el pesebre que hoy día vemos de paja bien chévere, con mucho colchoncito, con un catrecito super archimega bien. No puedo decir nada porque me caliento con Dalila y se acabaron aquí los dramas. Pero a eso le llamamos Moisés también. Ustedes saben, le llamamos Moisés. Y le pusimos el Moisés a eso porque pensamos en la historia de Moisés. No es que Jesús nazca todos los años en algún escaparate de Macy's, de las tiendas, de la Gran Manzana. No es que Jesús esté en un pesebre. Y yo lo tengo en madera de olivo, y este año no sé dónde ir, me lo escondió, pero yo tengo mi pesebrito en madera de olivo. Y este año también, por vez primera, me quitaron los 3 reyes de aquí con sus camellos. Yo estoy saboteado completamente en la casa y aquí. Gladys, siempre teníamos, ustedes saben, por años, por tradiciones. Jeremías, voy a tener que hacer una reunión de emergencia, pero eso admito que se ve mejor, admito. Y como todo tiene que ir progresando también los pastores, pero yo todos los años con mis 3 camellitos ahí, mirándolo, pero hay cambios. Navidad es que Jesús nazca en el pesebre de un pecador que se arrepiente. Navidad no es pretexto para aprovecharse de Jesús y estar comiendo esos ricos perniles que hacen algunas de ustedes. Que por cierto, Jesús hubiera botado esos perniles que nos comemos, porque si esos demonios los mandó a meterse dentro de los cerdos, significa que Jesús vio esos cerdos y dijo, estos cerdos para lo único que sirven es para que estén endemoniados ellos mismos. Navidad debe ser un pretexto para entregar nuestras vidas a Jesús y adorarlo en espíritu y en verdad. Quiero considerar en cuarto lugar la dirección de los magos. Versículo Mateo 2:9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que vieron iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Los sabios, los magos, llamados los 3 reyes magos, en tradición eran los 7, le fueron asignando números por los regalos, le fueron asignando pigmentaciones, de magos los transformaron en reyes, para demostrar la universalidad del evangelio que alcanza a todo el mundo, especialmente Mateo. Mateo mete esta historia que Lucas se enfoca en los pastores. Para Lucas es más importante hablar de los pastores, pero Mateo dice, no, aquí es más importante hablar de estos magos del oriente. Esto es que vienen de allá reconociendo, porque los pastores eran judíos y esperaban al Mesías, pero venir gentiles desde el oriente, desde tan lejos para adorar al Mesías, eso es la noticia de las noticias. Y Mateo se inicia en el capítulo 2, Lucas en el capítulo 2, habla de los pastores en las vigilias de la noche, con las señales que se le dan. A esto los dirige, pues, una estrella, pero aquellos encontrarían al niño envuelto en pañales.
Y son unas señales que se están dando. Pero Mateo termina al final con la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, diciéndonos que el evangelio es universal. El evangelio es para el mundo entero. El evangelio no era solamente para los judíos, ni para los judíos cristianos. No era para los gentiles de la época de Pablo. El evangelio tiene que llegar al mundo entero. Cuando te encuentres confundido, cuando te encuentres sin dirección espiritual, cuando no sepas qué camino tomar espiritualmente, deja que Dios, por medio de la Biblia, Abel, welcome to the church, mi hermanito Abel Saín, bienvenido, que Dios, por medio de la Biblia, te dirija, te ilumine y te lleve donde está Jesús. Dice la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Pero Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo más grandioso que sucedió es que aquel Verbo se hizo carne. Aquel Verbo estuvo en un pesebre, pero aquel Verbo hecho carne infante estuvo en una casa, que en realidad era una choza. Cuando usted piensa en la casa, no vaya a pensar en una gran mansión con sirvientes atendiendo. ¿Y cómo se sentirían esos magos del oriente cuando salen del palacio de Herodes y se encuentran con una humilde choza? Y ahí no estaban los pastores, porque los pastores habían estado quizás 18 meses antes, quizás 2 años antes, ese otro encuentro. Ya era un infante. Y encontrarse ellos con la expectación de ver al rey de los judíos, porque Dios, si Herodes tiene todo esto cuando veamos al rey de los judíos, pero lo que se encuentran no es la expectativa que ellos querían. Muchos se convierten, le dan el corazón a Cristo, pero a veces salen hasta frustrados y desanimados porque esperaban demasiado y más de Cristo. Pero a medida que tú lo vas conociendo, tú vas a saber que Cristo tiene de más para darte y al principio simplemente te está probando. Wow, va a tener que... La adoración de los magos. Dice que al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y el griego dice proskuneos, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros. ¿Se está hablando de qué? Dígame, tesoros. Yo no soy predicador de la prosperidad. Yo creo que la prosperidad viene con los diezmos, con las ofrendas, viene ayudando en las misiones. Pero mis amigos predicadores de la prosperidad toman esto y dicen, esos fueron tesoros, hermano. Eso no había banco. Los bancos, hasta Citibank, llevando el contexto de Ari Chase, yo quiero que tenga esos tesoros aquí. Dice, y abriendo sus tesoros. Wow. Le ofrecieron presentes. Oro, incienso y mirra. Y el oro que le están dando es una demostración que habla del derecho mesiánico de Jesús. El incienso habla del derecho sacerdotal de Jesús. La mirra habla del derecho profético de Jesús. Él fue rey, él fue sacerdote y él también fue profeta. Y llegaron hasta aquella casa donde estaba. Mateo me dice, y postrándose lo adoraron. Bueno, ustedes son estudiantes de la Biblia, no me dice, y postrándose adoraron a Santa María y al niño. O adoraron a María junto con el niño. La tradición católica pone el culto a María con el niño, pero dice, y postrándose. ¿Lo adoraron a quién? A él. María se quedó asombrada. Vio esos presentes. Pero eso le iba a ayudar después en su viajecito hacia Egipto. ¿Qué es lo que el Señor espera de ti, espera de mí? Él espera que cuando lleguemos a sus casas, o a su casa, o a esta su casa, y otros hermanos a las casas espirituales del Señor, porque esta no es mi casa, esta es la casa del Señor,
que cuando lleguemos a su casa no lleguemos con las manos vacías. Los sabios del oriente, los magos del oriente, llegaron con 3 regalos. Y de ahí es que se deduce que fueran 3 reyes magos llamados. Llegaron con 3 regalos. Cuando lleguemos a la casa de Dios, no nos olvidemos de darle nuestro tiempo, especialmente en el nuevo año. Hay que rendirle nuestro tiempo. No nos olvidemos cuando lleguemos a la casa del Señor de ofrendarle nuestros talentos. Muchos de ustedes tienen unos talentos dignos de admirar. Unos pintan, otros escriben, otros hacen esto. Aún tienen profesiones que Dios ha trabajado en esas profesiones y les ha ido convirtiendo y transformando para el servicio de la iglesia en dones también de ayuda, de consuelo. No te olvides de traerte tú. El primer presente que vino fue cada uno de ellos. El segundo presente, sacaron de sus tesoros. Le costó sacar de lo que tenían. Lo tercero, que cada uno dio lo que le correspondía proféticamente. Nosotros debemos venir a la casa de Dios ofrendando nuestro tiempo, nuestros dones que nos ha dado, que son de Él, nuestros talentos que ha puesto en nosotros, pero también debemos venir con nuestras ofrendas a los cultos. Todo ha subido, queridos hermanos, ya no eche peseta en el ofrendedero. Yo a veces paso y gracias a Dios que no suena mucho aquí en esto, porque se usa el otro, pero si fuera así se escuchaban sonando las pesetitas todavía. Y ya ni las pesetas nadie las quiere. Bueno, si tienen muchas, tráiganmelas que yo las agarro, pero y las pongo en las misiones. No, vamos a ofrendar. Cuando la ofrenda de $1 era sacrificial para nosotros, ¿se recuerdan? No, voy a echar un peso, $1. Puertorriqueños le decimos peso, y República peso, y Colombia peso. Pues, oye, eso no, eso no. Si nadie se la lleva, yo me la llevo, pero... Miren, vamos a tratar el año que viene si podemos subir de $1 a $3. De $1 a 2, a 5, ¿verdad? 5, pero es para que ellos no se sientan mal, porque después no me dejan predicar más tampoco. Ven con tus ofrendas. Ven con tu ofrenda misionera. Llega con tus diezmos. Dios te va a bendecir. Tus diezmos se emplean para la obra del Señor. Con tus diezmos se paga la luz. Con tus diezmos se pagan los seguros. Con tus diezmos se hacen los arreglos. Con tus diezmos yo como también, porque de ahí de todos esos diezmos y ofrendas me tienen que dar también para que yo coma también. Me coman mi arrocito y me coman mi habichuela, aunque ustedes me traen comida cada vez, pero también lo estás dando para el Señor. Vamos a venir con ellos, como ellos, con nuestros camellos cargados. Cuando la reina de Sabá, la reina de Shiva, teníamos una perrita, la primera perrita que tuvimos era una chihuahua blanca, y yo se la regalé a Rosa, tan pronto nos casamos, llamada Shiva. Casi como 15 o 17 años, ¿verdad? Las nenas crecieron con Shiva y todavía recuerdo que cuando se fue a morir, Rosa no quería esa perrita en las camas. Rosa es siempre bien estricta. Pero yo quería mucho a Shiva y cuando Rosa se descuidaba, yo la subía a la cama y la ponía en los pies. Y la última vez que Shiva ladró un poquito, yo vine y la puse a los pies. Y después la bajé. Nos levantamos, había fallecido y la familia toda entró en esa nostalgia. Y las nenas eran pequeñas y tuvimos que irle a hacer un entierro a Shiva y el pastor también a abrir tierra. David, ¿tú estabas conmigo? Cuando fuimos y marcamos con un árbol y el árbol después lo arrancaron y no se sabe ni dónde se puso. Pero anyway, le ayudamos a las nenas a pasar ese tiempo de condolencia por la partida de su mascota que fue nuestra mascota. Segunda de Crónicas 9:1. Me da una musiquita, tírame una música, oblígame a aterrizar porque estoy dando vueltas con este avión y
Y la torre de mando dice, aterrice ya, porque si no pierde la pista de aterrizaje. Y nos dice la Escritura que la reina de Sabá, en 2 Crónicas 9:1, oyendo la reina de Sabá, Jesús la llamó la reina del sur, porque al sur de la Palestina, bien abajo, está el Yemen, la parte de Etiopía, que antes controlaba todas esas áreas. Oyendo la reina de Sabá, y posiblemente esos judíos etíopes de pigmentación oscura reclaman ser descendientes, quizá de ese tiempo, de Menelik, un hijo entre la reina de Sabá y Salomón. Oyendo la reina de Sabá, de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, impresionante, los camellos, las cargas. Vino con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que tenía en su corazón. En realidad, esto lo que implica que ella vino en una transacción comercial. Por eso trajo tantos camellos cargados, por eso trajo tanto oro que tenía. Y Salomón la recibió. Pero ella llegó a Salomón trayendo algo, dándole algo, con camellos cargados, para descargar sus camellos. Y le dio a Salomón, versículo 9, 2 Crónicas 9:9, y le dio 120 talentos de oro, una gran cantidad de especias aromáticas, piedras preciosas, y nunca hubo tales especias aromáticas como las que la reina de Sabá le dio a Salomón. Impresionante en el registro bíblico. Ella descargó todo lo que tenía. Cuando tú descargas para Cristo y vienes con tus camellos cargados de alabanza, de adoración, le ofrendas para misiones, das para aquí, ayuda por allá, ayuda al necesitado. Recuerda que Cristo también te va a bendecir. Y dice la Escritura, 2 Crónicas 9:12, que el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella le había pedido y le dio más de lo que ella había traído. Wow, digan wow. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Y cerrando, sexto lugar, la revelación de los magos. Fueron avisados por sueños, Mateo 2:12, que se fueran por otro camino, que no regresaran Herodes. Dios muchas veces te va a cambiar el camino de regreso. Hay caminos que Dios no quiere que vuelvas a repetir en tu vida. Hay caminos que si regresas a conectarte con esa misma persona no te puede ir bien. Y Dios está cuidando de esos reyes, a esos magos, esos sabios. Y le habló por sueños. Primero le dio una revelación de una estrella. Le dije las explicaciones que se dan de algo fulguroso en el espacio. Pero ahora le habla por sueños. Significa que a cada uno de ellos, en el sueño, Dios invadió. Creo que Dios todavía sigue invadiendo nuestros sueños para hablarnos a nosotros, aunque el método oficial de Dios ahora es la palabra. Mateo comienza enseñando que le habló a José por sueños. Todo ese relato viene de sueños, visiones. A los sabios del oriente le dio sueños también. Y tuvieron que regresar por otro camino. La reina de Sabá, ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Hoy nos toca a nosotros, IPJQ, hermanos en la fe, transformarnos en esa estrella que como sabios guiemos a muchas personas al pesebre, guiemos a muchas personas al Calvario, guiemos a muchas personas al sepulcro y guiemos a muchas personas al templo. Padre, gracias te doy por este día, gracias por tu palabra.
Gracias por permitirnos interpretar y aplicar tu palabra. Y así como aquellos hombres fueron sabios porque fueron a buscar al Mesías, y nosotros nos hicimos sabios desde el día que decidimos buscar a el Mesías, Jesús, a Cristo, a Jesucristo, que también le enseñemos a otros a ser sabios. Herodes no fue sabio, pero ellos fueron sabios. Ayúdanos en estas Navidades a ser una estrella, que dirigamos a muchos hasta el pesebre, pero que del pesebre al Calvario, del Calvario a la cueva y al sepulcro de la resurrección, de ahí a la iglesia y de la iglesia al cielo. Praise